Muchas gracias a ti, Miguel. Es un placer volver aquí a Alicante 3 años después, habiendo terminado la tesis doctoral que de alguna forma empezó a materializarse con aquellas 3 lecciones que di en el invierno de 2016. Hoy no voy a hablar de trap, aunque entonces sí que hice una referencia al trap. Cité la frase de Pin Flaco de que en España va todo muy lento, y ese fragmento de la conferencia fue extractado por La Mafia del Edit y publicado en Instagram, y ha sido la única y la primera y la última vez que he salido en La Mafia del Edit. O sea que en parte eso es responsabilidad tuya o responsabilidad vuestra de vuestro máster. Hoy voy a hablar de Viveiros de Castro, de este libro de Hay Mundo por Venir, Ensayos sobre los miedos y los fines, que es un libro publicado originalmente en Brasil, en portugués, en el año 2014, aunque ha ido teniendo sucesivas reediciones y sobre todo ha sido muy conocido por su edición en francés. Vamos a dividir un poco la temática del libro en 2 partes. Una primera parte, que es esta de la que vamos a hablar ahora, que es la parte más antropológica, si se quiere, o filosófica, y una segunda parte, la parte más ecológica o política, de la que hablaremos a continuación cuando nos centremos sobre todo en la cuestión del antropoceno. Como ya sabéis, los que me seguís, pues yo tengo una obsesión con titular mis clases de una manera muy directa y sin poesía, ni aforismos, ni nada por el estilo. Así que el título de esta conferencia, de una manera un poco burda, se titula tal cual: ¿quién es Viveiros de Castro? Voy a intentar responder lo más sencillamente posible a esta pregunta, diciendo que Viveiros de Castro es el paradigma del antropólogo postestructuralista. Y aquí entra en juego una cosa que hemos comentado previamente en el desayuno que hemos tenido aquí con los alumnos, que es cómo hay 3 disciplinas, 3 campos o ciencias que influyen decisivamente en la construcción del estructuralismo francés, que ha sido la gran moda filosófica de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va todavía el siglo XXI. Yo creo que el estructuralismo francés y sus últimos coletazos como postestructuralismo han sido y siguen siendo a día de hoy la última gran moda filosófica a nivel internacional, lo que se conoce en el mundo anglosajón como la French Theory. En realidad, lo que luego ha venido, como el caso de la diferenza italiana, etcétera, no es sino una modulación de la French Theory en otros países. De estas cosas hablo, por supuesto, hablé ya en las 3 lecciones de Alicante que di en 2016, y hablo sobre todo en mi tesis doctoral sobre el realismo especulativo, o lo que yo prefiero llamar realismo postcontinental, que se va a publicar de aquí a unas semanas. Entonces, las 3 disciplinas que influyen de manera decisiva en la construcción del estructuralismo francés, que, como digo, es la última moda filosófica internacional, son el psicoanálisis, la lingüística y la antropología. Esas 3 disciplinas dan pie a, de alguna forma, la disolución del sujeto, del hombre, como ente ontológicamente privilegiado, anunciada en Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Un libro del cual Baudrillard dijo que era un libro demasiado bien escrito como para que fuera verdad. Y realmente sucede un poco así, ¿no? La imagen que ofrece Michel Foucault de la historia de las ciencias, muy despolitizada, que le valió el descalificativo de Jean-Paul Sartre en Las palabras y las cosas, no obstante, sí que hace un buen mapa de estas 3 disciplinas que de alguna forma descentran la figura del ser humano. El psicoanálisis se centra sobre todo en las cuestiones, digamos, del inconsciente, mientras que la lingüística y la antropología también aborda el ser humano como un objeto y más que como un sujeto. Pues bien, estas 3 disciplinas son las que dan pie, sobre las que se apoyan los 3 principales autores del estructuralismo, a saber, Lacan, el estructuralista que trabajó sobre todo sobre psicoanálisis; Barthes, en su primera etapa, como lingüista, semiólogo; y Lévi-Strauss. Claro, lo interesante de esas 3 disciplinas es que dieron muy rápidamente sus frutos postestructuralistas, en el caso del psicoanálisis con Deleuze. Deleuze es el gran antipsicoanalista postestructuralista. De hecho, como vamos a ver, este libro sigue de alguna forma preso de la gran querella entre lacanianos y deleuzianos, que parece una especie como de guerra civil filosófica también internacional. La lingüística, Roland Barthes, a partir de los años 70, comienza a abandonar el método estructuralista y se entrega a un postestructuralismo en el que ya no solamente analiza los textos, sino que se empieza a analizar el cine o la fotografía, incluso a sí mismo, es decir, recupera la idea del sujeto y el autor. Él, que había pronosticado la muerte del autor, llega a escribir un libro que se llama Roland Barthes por Roland Barthes. Y el caso más curioso es que la primera de las disciplinas estructuralistas, la antropología, curiosamente no tuvo hijos, no tuvo prole postestructuralista. En Francia, Lévi-Strauss se mantuvo en su línea estructuralista de analizar las estructuras de parentesco y las relaciones antropológicas de un punto de vista casi algorítmico, y no hubo un gran antropólogo postestructuralista francés.
No fue sino años más tarde que en Brasil surgió esta corriente, que a día de hoy se podría decir que es la hegemónica en la disciplina antropológica, que es lo que se conoce como el perspectivismo amerindio. Viveiros de Castro es brasileño y no en balde lo es, porque en Brasil es donde se podría decir que el postestructuralismo ha tenido mayor calado y mayor influencia. Si por algo se caracteriza el postestructuralismo francés, es porque en Francia no les han hecho ni caso. Derrida tardó mucho tiempo en doctorarse y fue desde siempre más conocido en las facultades de Filología y de Literatura Comparada de Estados Unidos que en las facultades de Filosofía francesas. Deleuze y Guattari tuvieron que, hasta que no hicieron una gira por Brasil, no fueron reconocidos políticamente. Y aquí yo simplemente quisiera recordar un clásico de lo que podríamos decir el deleuzianismo brasileño, que es el libro de Rolnik y Guattari, Micropolítica, Cartografías del Deseo. Ahí ese libro lo que hace es rastrear una gira filosófica que hicieron Deleuze y Guattari en los años 80 por Brasil de la mano del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, como muchos sabréis, es el partido que ha estado gobernando Brasil durante casi una década entera, más de una década, primero con Lula da Silva y luego posteriormente con Dilma Rousseff, antes de la llegada de Bolsonaro, y es un partido cuya trayectoria política y cuya relación con los indígenas explica de alguna forma la posición que tiene Viveiros de Castro respecto a la izquierda. Es decir, no se entiende la crítica que hace Viveiros de Castro a Badiou o a la izquierda en general, sobre todo a la izquierda aceleracionista, si no se entiende contra qué tipo de izquierda gobernante en 2014 se estaba atacando en Brasil. Entonces, lo que se podría decir es que Brasil es uno de los pocos lugares en los que, aunque sea de manera indirecta, el deleuzianismo ha tenido una cierta aplicación política. Bien, como digo, el libro está muy bien, el de Micropolítica, Cartografías del Deseo, porque muestra la influencia que tuvieron Deleuze y Guattari en los orígenes del Partido del Trabajo. Llegaron a tener incluso un encuentro con Lula da Silva. Era un partido que estaba surgiendo por aquel entonces, en los años 80, y que en los años 2000 se convirtió en gobernante y que fue de alguna forma el modelo de populismo a lo brasileño en ese país. Entonces, como digo, el perspectivismo amerindio, el gran modelo o paradigma antropológico construido por Viveiros de Castro y sus colegas, de alguna forma es simplemente la aportación que tiene que hacer la antropología a esta moda que ya lleva casi 40 años en marcha del postestructuralismo. En antropología sucede algo muy curioso, que es que el estructuralismo no viene exactamente después, o sea, el postestructuralismo no viene exactamente después del postestructuralismo, sino que entre medias aparece la moda postmoderna, con Clifford Geertz y el resto de sus antropólogos que principalmente lo que hacen es cuestionar el trabajo de campo, la idea de que la mejor forma de estudiar los pueblos primitivos o salvajes o silvestres sería a través de, por así decir, una suerte de reportaje o de periodismo selvático. A esa moda postmoderna propia de los años 80 les sucedió el modelo de los estudios culturales, en el que una vez cuestionado, criticado la idea de que la mejor forma de conocer a los pueblos primitivos y salvajes era a través de la encuesta o del estudio de campo, se amplió el campo de lo antropologizable, incorporando pues todo lo que son las sociedades complejas. Es el término que se utiliza en antropología de manera eufemística para referirse principalmente a Occidente. Y no es hasta los años 2000, curiosamente, que aparece ya el perspectivismo amerindio como un modelo postestructuralista en el que se quiere acabar con esa idea, insisto, de Lévi-Strauss, de que lo esencial en toda cultura son una serie de polaridades tipo naturaleza-cultura, hombre-mujer, bueno para comer y bueno para matar, a partir de las cuales se estructuraría toda sociedad. Vale. ¿En qué consiste exactamente esto del perspectivismo amerindio? Más bien es una suerte casi de filosofía que extrae Viveiros de Castro y una serie de colegas suyos de mitologías, principalmente de la cuenca amazónica. No fue hasta los años 80 cuando se construyeron los grandes medios de transporte a través de la Amazonía, que una serie de pueblos que casi no habían sido contactados empezaron a ser estudiados de una manera un poco más seria, ¿no? Hasta entonces los estudios en Brasil se habían realizado principalmente en la zona de Mato Grosso, que era donde por ejemplo trabajó Lévi-Strauss, esto lo cuenta muy bien en Tristes Trópicos, y entonces de repente en los años 80 se abrió toda una veda de nuevos estudios en la Amazonía, donde de los guaraní, etcétera, muchos de los cuales son citados en el libro,
Y es a partir de la reconstrucción de la mitología de estos pueblos que se llega a la conclusión de que una de las características, uno de los mitos esenciales de los pueblos amerindios es la idea de que todo el mundo está atravesado de humanidad. Esto tiene mucho que ver, evidentemente, con la temática del libro, porque se podría decir que el libro no versa sino acerca de la relación que existe entre estos dos conceptos o ideas, la idea de mundo y la idea de humanidad. Pues bien, la tesis un poco del perspectivismo amerindio es que según los pueblos de ese continente habría una humanidad previa a la existencia del mundo. Por decirlo rápidamente, todos los seres vivos, incluso los seres inanimados que pueblan el planeta Tierra, habían sido hombres antes de convertirse en jaguares, jabalíes, rocas o árboles. Bien, y la tesis que está incluso de fondo, o la tesis interpretada filosóficamente por parte de Viveros de Castro, es que para los amerindios la cultura es previa a la naturaleza. La perspectiva típicamente occidental es que primero existe la naturaleza y que el ser humano construye sobre esa naturaleza la cultura. Y que, por así decir, el ser humano sería un animal al que se le añade una diferencia específica, precisamente la anímica, cultural, racional. Entonces, el ser humano es un zoon politikon, un animal político, o es un animal racional, o es un animal parlante, o es un animal, pero siempre es un animal más algo. Pues bien, frente a esa visión típicamente occidental, en la que existiría, por así decir, una realidad física, animalesca, anímica, sobre la cual se construiría el espíritu, la cultura, etcétera, o en lo que la perspectiva amerindia sería la inversa. Antes de la existencia del mundo, todos los seres serían seres humanos y a partir de esa humanidad, de esa cultura preexistente, se construiría todas las naturalezas. Viveros de Castro es un gran estilista. El libro es una maravilla, sobre todo porque lo bien que está escrito, y esto es algo que está prácticamente en todos sus libros. Y Viveros de Castro expone esta idea de la primacía una primacía de la cultura sobre la naturaleza bajo el término multinaturalismo. Es decir, los amerindios no serían multiculturalistas en el sentido de que entenderían que existe un mundo sobre el cual se proyectan diversos puntos de vista y diversas culturas, sino que serían multinaturalistas en el sentido de que existe una cultura previa, la humana, sobre la cual se proyectan diversos tipos de corporalidad de naturaleza, justamente, ¿no? Entonces, la tesis básica es esa. Los jaguares, vistos desde el punto de vista subjetivo, se comprenden a sí mismos como humanos. Bien, entonces, la idea que está de fondo, detrás de este perspectivismo amerindio, es que la humanidad no es sino un punto de vista deíctico, es decir, el punto de vista del yo. La humanidad, básicamente, para Viveros de Castro, es ese tipo de subjetividad que no reconoce una alteridad, que no reconoce un otro humano. Los jaguares son humanos en la medida en que se comen a los seres humanos viéndolos como jabalíes desde su punto de vista. Bien, esa es la definición de humanidad para los amerindios. Es decir, frente a la visión, por así decir, rusoniana, dentro de la cual los pobres, los buenos salvajes serían unos pobres diablos que tendrían una concepción armonicista de la naturaleza, todo lo contrario, entiende que la naturaleza es una suerte de guerra civil constante, de antropofagia constante, en la que cualquier intento de caza o de consumo de otros animales no es sino un ejercicio de antropofagia encubierto bajo la idea de que la humanidad es aquella forma de ser que no reconoce una alteridad humana. Bien, entonces yo creo que es una lectura muy buena, que es una visión interesantísima. Desde un punto de vista filosófico, yo creo que le da la vuelta a muchas cosas y permite pensar el presente desde un punto de vista completamente nuevo. Otra cosa es que esto tenga algún tipo de fundamento antropológico. Esto lo vamos a ver a continuación, como en parte Viveros de Castro supone un subdesarrollo en términos antropológicos respecto a lo que se estaba haciendo por parte de Clifford Geertz o por parte de los estudios culturales. Pero bueno, desde un punto de vista filosófico es muy interesante cómo se replantea toda la relación entre la naturaleza y la cultura, el cuerpo y el alma. Es decir, para los pueblos amerindios, evidentemente, la educación no tiene como objetivo formar el alma, generar una especie de cultura animi, sino que tiene como objetivo principalmente formar el cuerpo. Porque insisto que la corporalidad, lo físico, es lo que va después de lo anímico. Así, no en balde, la mayor parte de la educación amerindia tiene que ver con las escarificaciones, con el chamanismo, con lo que Alberto Cardín, un antropólogo español sobre el cual yo he trabajado bastante, llamaba el travestismo primitivo. Bien, es decir, los seres humanos de alguna forma también se disfrazan de animales porque se entiende que los seres humanos, sin ese tipo de vestimentas, sin ese tipo de artificios físicos, pues estarían desnudos.
estarían privados de esa corporalidad que sí que tienen los animales. Bien, esa es la contribución que ofrece Viveros de Castro a este libro. La otra parte del libro, evidentemente, es la de Débora Danowski, que es una filósofa francesa que, sobre todo, digamos, yo creo, aunque en el libro resulta muy difícil discernir cuál es la contribución de ambos dos, yo creo que la contribución de Danowski tiene que ver sobre todo con la parte filosófica, la parte inicial en la que se habla del mundo con un problema filosófico. Hay unas partes bastante duras del libro, o por lo menos que yo creo que si no se tiene un trasfondo de haber leído duramente la crítica de la razón pura no se puede entender, que es cuando se habla de esta idea de que el mundo para Kant ya no es un problema. Y aquí, en última instancia, sobre lo que se está tratando no es sino sobre la muerte de esa idea, la idea del mundo. Nietzsche, de una manera muy célebre, sino sentenció a muerte a Dios, que es una de las tres ideas destruidas o deconstruidas por Immanuel Kant en su crítica de la razón pura. En la dialéctica trascendental, en la última parte de la analítica, de la parte de los elementos de la crítica de la razón pura, Kant aborda estas tres ideas que habían sido las tres ideas centrales de la metafísica leibniziano-wolffiana. La metafísica o ontología especial en Wolff era la disciplina que se ocupaba del ente posible y en concreto sobre todo de tres ideas: la idea del mundo, eso era la cosmología racional; la idea del yo, la psicología racional; y Dios, la teología racional. Pues bien, esas tres ideas son las tres ideas que van a ser destruidas o construidas por parte de Kant, y evidentemente luego han dado pie a buena parte del posmodernismo filosófico, si uno quiere remontar ese posmodernismo hasta Nietzsche, etc. Es decir, la mayor parte de los filósofos del siglo XIX y del siglo XX, incluidos los dos más representantes de ambos periodos, Nietzsche y Heidegger, en parte no hacen sino entablar una polémica con las ideas tradicionales de Dios y de yo. Bien, sobre todo en el caso de Heidegger se ve muy bien ese combate a la subjetividad moderna. Pero la idea que no había sido desmantelada con cuidado hasta prácticamente el siglo XXI es la idea de mundo. De hecho, se podría decir que en el punto en el que los realistas especulativos, la ontología orientada a los objetos y también el perspectivismo amerindio entra en diálogo con Kant, tiene que ver con la idea de mundo. Como la idea de mundo es esencial en Kant y también en el idealismo alemán, porque es justamente en las antinomias de la dialéctica trascendental kantiana que se aborda la imposibilidad de conocer el mundo como la totalidad de todas las cosas. Hasta entonces, hasta Kant, se entendía básicamente que el mundo era una cosa muy grande, una especie de mega objeto, la omnitudo realitatis, el conjunto de todas las cosas. Pues bien, lo que muestra Kant, de alguna forma, en las antinomias de la razón pura, es que no se pueden afirmar ni negar ciertas cosas acerca del mundo. Es decir, no se puede afirmar ni negar que el mundo sea finito. Esto lo demuestra Kant en las antinomias relacionadas con la cantidad. Es decir, no se puede... de hecho, no es que no se pueda, es que en paralelo lo que hace Kant a doble columna en las antinomias de la razón trascendental demuestra que el mundo es finito y que el mundo es infinito. Este método kantiano de demostración paralela de tesis y antítesis es lo que va a dar pie a luego la dialéctica trascendental en Fichte, en Schelling y en Hegel. Es esa idea de que se puede demostrar al mismo tiempo una cosa y la contraria, y que ambas dos son perfectamente racionales, lo que va a dar pie al método dialéctico en el idealismo trascendental, en el idealismo alemán más conocido. Pero bien, la posición de Kant, en principio, era que no se podía demostrar, o que, mejor dicho, se podía demostrar al mismo tiempo que el mundo era finito y que era infinito, que estaba compuesto de partes simples y que no estaba compuesto de partes simples, que era necesario, que el mundo era necesario y que era contingente, que era posible la libertad y que no era posible tal libertad. Lo que hace Kant, no quiero aburrirles explicando con detalle todas las antinomias trascendentales, lo que hace Kant de alguna forma en la dialéctica trascendental es, insisto, acabar con esa idea del mundo, entendido el mundo como el conjunto de todas las cosas. A partir de Kant en adelante, el mundo no va a ser una cosa, sino un punto de vista. El mundo se va a entender más bien como una imagen. Heidegger, de una manera célebre, afirma que a partir de Kant surge o comienza la llamada época de la imagen del mundo, Weltanschauung, una expresión que se puede traducir de varias maneras. Anschauung en alemán en solitario significa intuición. Uno de los realistas del siglo XXI más conocidos, Marcus Gabriel, ha convertido en una divisa suya la idea de que no es posible una imagen del mundo, que no hay ninguna intuición del mundo, que no existe ni siquiera esa perspectiva de construir el mundo como una imagen. Pero bueno, sea como fuere, la idea que quisiera transmitirles es que lo que se está de alguna forma
de lo que se está hablando en este libro es de cómo esa idea de Kant de que no se puede pensar el mundo como totalidad de todas las cosas se concreta de manera práctica en la crisis ecológica actual. Es decir, que el cambio climático, el antropoceno, Gaia, como lo queramos llamar, el contexto actual en el que aparentemente el mundo está llegando a su fin, no hace sino plantear en términos prácticos lo que había sido un problema teórico en Kant. La idea de que el mundo no es el conjunto de todas las cosas, sino que es un ideal regulativo. El mundo es, para Kant, el ideal de construir una ciencia del todo. Es decir, el mundo es la aspiración a una unidad de todos los saberes, ¿vale? Una unidad de todos los saberes que no está dada de antemano. La física no es la ciencia del todo. La física se ocupa de una parte del mundo y apunta, o digamos, los científicos trabajan en principio, según Kant, hacia ese ideal regulativo de la unidad de todos los saberes, ¿vale? Ok. Entonces esos son las dos, digamos, puntos de partida del libro. El libro tiene un punto de partida antropológico, que es este del perspectivismo amerindio, y un punto de vista filosófico, que tiene que ver con toda esta cuestión kantiana, la cuestión del realismo, etc. Y se concreta en una serie de capítulos donde se aborda la relación entre mundo y humanidad. Bien, en concreto hay un momento clasificatorio muy interesante en el libro en el que se analizan las posibles combinaciones de ausencia y presencia entre mundo y humanidad. Es decir, Viveiros de Castro y Danowski analizan cómo sería una mitología en la que la humanidad fuera previa al mundo, o el mundo posterior a la humanidad, y así 4 combinaciones. Entonces lo que voy a hacer a continuación durante el resto de la exposición es evaluar o exponer brevemente esas 4 figuras, esas 4 figuras clasificatorias: el mundo después de la humanidad, el mundo antes de la humanidad después del mundo y el mundo después de y la humanidad antes del mundo. Bien, eso es lo que voy a analizar, es decir, las 4 combinaciones que ofrecen Viveiros de Castro y Danowski, y qué tengo que decir yo acerca de estos 4 elementos clasificatorios. Bien, ¿es posible un mundo después de la humanidad? Pues desde la perspectiva realista, evidentemente sí. Y desde la perspectiva ecológica, en principio, de lo que se está hablando cuando se habla de cambio climático y de la posibilidad de extinción de la especie humana, es de un mundo en el que ya la humanidad haya desaparecido y en un contexto casi posapocalíptico, pues recupere la naturaleza su lugar perdido. Es decir, que vuelva a surgir una wilderness, una naturaleza salvaje, que se reapropie de las ciudades y de los espacios hasta ahora considerados artificiales, arquitectónicos, culturales. Bien, en el capítulo en el que se habla de ese mundo después de la humanidad, pues se pone como ejemplo cultural la carretera de Cormac McCarthy y una serie y un montón de libros más que se podrían ofrecer sobre literatura posapocalíptica. Pero también se habla de ciertos libros filosóficos, y yo quisiera aquí centrarme sobre todo en la obra cumbre de Gunther Anders. Las 4 grandes referencias filosóficas del libro, para el que lo haya leído con un poco de detenimiento, verá que son Bruno Latour, Deepak Chakrabarty, Isabel Stengers y Gunther Anders. Gunther Anders es, como yo sé que aquí trabajáis mucho todo el tema de la ontología oriental a los objetos y de la teoría del actor red, etcétera, creo que no es necesario abundar en Bruno Latour o en Stengers, y creo que sería más interesante recordaros quién es este Gunther Anders, que es un filósofo que ha quedado olvidado, reducido a prácticamente la marginalidad. El libro que citan Danowski y Viveiros de Castro, que no leen en alemán, es un libro traducido al francés de Gunther Anders titulado Le Temps de la Fini, el tiempo del fin, que en alemán es Endzeit und Zeitende, que es en realidad, bueno, es un título transformado en alemán. El título tal cual dice el fin de los tiempos y el tiempo del fin. Pues bien, ese es un libro menor en relación a la obra maestra de Gunther Anders, que es un libro en 2 tomos. Aquí he traído el segundo tomo. Los 2 se publicaron en castellano por parte de la editorial Pretextos de Valencia, que se llama La obsolescencia del hombre. Esto es un libro en 2 tomos. El primero se publicó en el año 54 y el segundo es este en el año 79. Bien, La obsolescencia del hombre es un libro acojonante de este Gunther Anders, que fue un filósofo que atravesó todo el siglo XX. Nació en el año 1902, muerto en el 92. Este filósofo, que llegó hasta los 90 años, está considerado el gran filósofo de la Guerra Fría, y por ese motivo ha sido olvidado de alguna forma, porque se piensa que los problemas de los que hablaba él estaban circunscritos a la amenaza de una guerra de exterminio entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Yo lo que quisiera exponerles aquí brevemente es cómo la teoría de Gunther Anders acerca del fin del tiempo y del tiempo del fin sigue siendo pertinente para nuestros días, y que sobre todo es pertinente su teoría sobre la obsolescencia del hombre.
Lo que viene a decir básicamente Gunther Anders en estos dos tomos, el del 54 y el del 79, es que la obsolescencia programada capitalista no solamente afecta a los productos, a las mercancías, sino también a la humanidad. Gunther Anders distingue tres revoluciones industriales. De hecho, aquí el subtítulo, como veis, del segundo volumen es sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución industrial. ¿A qué se refiere Gunther Anders cuando habla de tres revoluciones industriales? Él intenta sistematizar filosóficamente la idea de revolución industrial y cree que no se puede hablar de una revolución industrial hasta que no hay una reiteración del principio técnico de cada una de esas revoluciones. Una cosa que quisiera decir es que Gunther Anders, de alguna forma, es la consumación y el fin de esa disciplina típicamente alemana llamada antropología filosófica. La antropología filosófica es una disciplina que apenas tiene un siglo de trayectoria. Es una disciplina que está relacionada con la herencia de la fenomenología en Scheler y en Gehlen y autores de ese tipo, y que realmente le da el cierre completo y total Anders. La idea de la antropología filosófica, de alguna forma, era construir una teoría del hombre sin atender a los materiales empíricos de los pueblos primitivos o salvajes. El ejemplo paradigmático de antropología filosófica, para su propio defecto, es Ser y tiempo de Martin Heidegger. Martin Heidegger inicialmente no quería hacer una antropología filosófica, quería hacer una analítica existencial del ser, que era el prólogo a un análisis de la relación entre ser y tiempo. Pero bueno, eso se le fue de madre y terminó por donde terminó. Bien, entonces, lo interesante de este libro, de la obsolescencia del hombre, es que ofrece una filosofía de la técnica acojonante que permite analizar las dinámicas tecnológicas del presente. Insisto, para Gunther Anders hay tres grandes revoluciones industriales. La primera se produce cuando hay una reiteración del principio mecánico, es decir, el momento en que las máquinas ya producen máquinas. La segunda revolución industrial tiene que ver con la iteración del principio productivo, el momento en que se producen productos a través de productos, es decir, cuando surge la publicidad. La publicidad básicamente es un producto que vende otro producto. Bien, y la tercera revolución industrial, y para Gunther Anders la última, tiene que ver con la bomba atómica. La bomba atómica abre la posibilidad de la destrucción de la humanidad, es decir, no solamente de un fin de los tiempos, sino de un tiempo del fin. Para Gunther Anders, en el momento en que ya se vuelve técnicamente posible la bomba atómica y por tanto la destrucción nuclear de la humanidad, nos encontramos ya en un fin de los tiempos, en una prórroga histórica. Para Gunther Anders no puede haber ningún periodo histórico posterior al atómico, porque el atómico será el final de la humanidad. ¿Y esto por qué motivo? ¿Acaso Gunther Anders es un agorero, etcétera? No, él simplemente analiza lo que él denomina el imperativo categórico del periodo industrial. Para Gunther Anders hay una inversión del imperativo categórico kantiano en nuestros tiempos. Si para Kant lo que uno debe hacer es posible, es decir, si tú tienes el deber de hacer algo, también tienes la posibilidad de hacer ese algo. En el periodo industrial se invierte esa relación entre lo posible y lo necesario, de tal forma que todo lo que se puede hacer se debe hacer. De tal forma que si es posible la destrucción de la humanidad, afirma Gunther Anders, en algún momento se va a llevar a cabo esa destrucción de la humanidad. Igual que si es posible clonar seres humanos, se llevará a cabo esa clonación. Hay un desnivel prometeico, afirma Gunther Anders, esto es una expresión acuñada por él, hay un desnivel prometeico entre lo que podemos imaginar y lo que estamos haciendo de facto. Es decir, este es uno de los grandes defectos estéticos del antropoceno, que aunque tenemos la capacidad de agencia hasta el punto que nos hemos convertido en una fuerza geológica a nivel mundial, no somos capaces de imaginarnos las toneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera, la cantidad de recursos que estamos movilizando de un lado para otro. Lo característico de la época moderna es que la imaginación se queda corta respecto a la realidad. No es que la ficción supere la realidad, es que la realidad supera por 100 veces la ficción o lo imaginativo. Es decir, que no somos capaces de imaginar lo que de hecho está sucediendo. Eso es lo que denomina Gunther Anders desnivel prometeico. Hay una desconexión entre nuestros actos y nuestras consecuencias. Y por ese motivo, dice Gunther Anders, hay una obsolescencia también de la moral en nuestros días. Nuestra moral está construida en sociedades más o menos limitadas y cerradas, más o menos paleolíticas, donde conceptos como el de dignidad, respeto, etcétera, tienen que ver con las interacciones cara a cara. Pero lo que sucede cuando se desarrolla la tecnología es que hay un fetichismo a la mercancía que nos impide ser conscientes de los efectos de nuestras acciones. Cuando nosotros compramos un móvil, aparentemente estamos haciendo una acción
que no es ni moral ni moral, sino que es amoral. Es decir, aparentemente el consumo de carne o la compra de móviles es un acto que no falta el respeto a nadie. Tú puedes ser perfectamente cordial con el dependiente al que le estás comprando el móvil, le puedes dar incluso una propina. Lo que pasa es que para producir este objeto o el objeto llamado filete de carne, pues hay toda una cadena productiva que termina afectando a niños en el Congo o a animales en fábricas cárnicas. Bien, entonces, ese es el desnivel prometeico que para Gunther Anders es el complemento del imperativo categórico. Todo lo que es factible es necesario. Hay un desnivel, como digo, entre lo que podemos producir y lo que de hecho podemos utilizar o lo que es necesario. Y este desnivel prometeico, este imperativo categórico industrial, genera una doble revolución interior. El Homo sapiens sapiens, en la época de la tercera revolución industrial, se convierte al mismo tiempo en un Homo creator y un Homo materia. Con Homo creator, Gunther Anders se refiere a la capacidad que ha tenido la técnica humana de crear realidades naturales. Es decir, que la tecne no solamente mejora y perfecciona la fisis, sino que la crea desde cero. El ejemplo que ofrece Gunther Anders de creación de la fisis a partir de la tecne es el plutonio. El plutonio, el elemento 94 de la tabla periódica, es un elemento muy escaso y prácticamente inexistente hasta que se fabricó con fines, de nuevo, militares y energéticos. Bien, y una y otra vez Gunther Anders vuelve a subrayar cómo todo lo que tiene que ver con la tecnología nuclear está a la punta de lanza, es la punta de lanza de esta tercera revolución industrial. Evidentemente, la capacidad de crear nuevas realidades naturales a partir del artificio técnico no se limita solamente a los elementos químicos, sino que está ya en la época de Gunther Anders entrando en el ámbito biológico. Y con la posibilidad de la clonación de animales y por supuesto también de seres humanos. Momento en el que el Homo sapiens sapiens no solamente es creador, sino también materia de sus propias creaciones. Auschwitz para Gunther Anders es la gran fábrica de cadáveres, pero también la ingeniería genética y la posibilidad de clonación anticipa la conversión del ser humano en materia de sus propias creaciones. Si la bomba atómica nos presenta la posibilidad y la necesidad a futuro de la destrucción de los individuos humanos, la ingeniería genética aniquila la idea de una esencia de la humanidad, con todas las posibilidades y perspectivas poshumanas que se abren a partir de entonces. La última característica de este periodo de la obsolescencia del hombre es que para la técnica actual, para la tercera revolución industrial en la que estamos viviendo, el mundo está sobrepoblado. La tecnología que hemos desarrollado nos vuelve cada vez más obsoletos y prescindibles, sobre todo en los puestos de trabajo. Hace unos 8 años o 6 años, en el 2012, se publicó un informe de 2 economistas de la Universidad de Oxford que llegaron a la conclusión de que la mayor parte de los trabajos actuales, en torno al 70% de los trabajos actuales, iban a ser automatizados o mecanizados para mediados del siglo XXI. Estamos abocados de alguna forma a esa obsolescencia del hombre, entendido como Homo faber, como ser humano trabajador, y aquí es donde quisiera subrayar la actualidad de Gunther Anders. Todo lo que he dicho hasta ahora pues os puede parecer como muy anticuado, ¿no? Como parece que ya la perspectiva de una guerra nuclear pues ha quedado entre paréntesis, etcétera. Pero lo que dice, por ejemplo, Gunther Anders, o sea, el título del libro no se refiere tanto a la guerra nuclear cuanto a lo que os voy a leer a continuación. Dice lo siguiente Gunther Anders en la introducción a su segundo tomo, La obsolescencia del hombre. Una característica esencial de la fase de la revolución industrial denominada racionalización es liquidarnos en cuanto homines fabros, provocar una situación en que el trabajo sea cada día más raro e inusual, y lejos de considerarse como maldición, ahí la Biblia se equivoca del todo, se reivindica como derecho y en cuanto privilegio que es reservado a una élite que cada día va disminuyendo. Lo que la mayoría de nosotros tenemos en casa, pues, es una existencia sin trabajo, y con esto me refiero a una existencia infernal, incluso suponiendo que nuestra calidad de vida no quede tocada con eso. Infernal porque resultaríamos engañados respecto de uno de los placeres más fuertes, importantes y apreciados, la voluptas laborandi, la voluptuosidad del trabajo, que a menudo se pasa de alto ante el cansancio del trabajo. Dicho en lenguaje académico, la ecuación clásica de tiempo libre y libertad, en la que mi generación aún creía hace 50 años, es decir, 1929, y que hoy ya no es válida, resultará de todo punto falsa. Al contrario, el tiempo libre, o sea, el no trabajo, se experimentará como maldición,
y en vez de la famosa maldición del libro del Génesis, habrá que decir: has de tener pegado tu culo al sofá y mirar con la boca abierta la televisión por toda la vida. Yo quisiera, pues en lugar de televisión pongan ustedes redes sociales o YouTube y les sale la misma ecuación. Bien, entonces, último elemento de esta tercera revolución industrial es la transformación de los objetivos de la ciencia. El debate que hemos tenido previamente con los alumnos, bueno, un debate muy unidireccional porque no habéis querido decir nada, o no habéis podido decir nada porque nos ha caído una turra de estas gordas, era la cuestión de la ciencia posmoderna, de cómo la ciencia en la época posmoderna no tiene como objetivo descubrir la verdad, sino construir artefactos técnicos. Pues bien, esto es algo también anticipado por Gunther Anders, además en una fecha clave, claro. La condición posmoderna de François Lyotard se publica en el 78 y la obsolescencia del hombre, la segundo tomo, en el 79. Pues bien, para Gunther Anders es evidente que la ciencia, en la época posmoderna, podríamos añadir nosotros, tiene como objetivo no descubrir la verdad, sino revelar la utilidad o el aprovechamiento técnico de los objetos estudiados. Es decir, la ciencia no se ocupa del ser en sí, sino del ser para nosotros como un ser práctico. Gunther Anders acuña la expresión muy bonita de segunda época platónica, frente a todos aquellos chamanes y engañabobos y vendehumos que se quejan del materialismo contemporáneo. Dice Gunther Anders que vivimos una época más idealista que ninguna otra, porque precisamente lo que es objeto de mercantilización y de consumo y de productividad a día de hoy son las ideas, a través de las patentes, etcétera. Vivimos una época, dice Gunther Anders, de idealismo pragmático, en el que el ente es el correlato de la utilidad. Y aquí quisiera ya saltar a la segunda casilla del libro de Viveros de Castro y Danowski, la posibilidad de un mundo antes de la humanidad. Esta posibilidad de un mundo antes de la humanidad ha sido sobre todo estudiada en el siglo XXI por las dos corrientes filosóficas que yo he estudiado en mi tesis doctoral, la ontología entre los objetos y el realismo especulativo. Un realismo especulativo que surge del libro Después de la finitud de Quentin Meillassoux, publicado en francés en el año 2007, en el que se plantea la pregunta de si la filosofía moderna tiene razón y no es posible el objeto sin un sujeto que contemple ese objeto o que sea un correlato del mismo, ¿cómo es posible que se hubieran producido en periodos prehistóricos fenómenos como la extinción de los dinosaurios o el Big Bang? Aparentemente, dice Quentin Meillassoux, la ciencia contemporánea nos pone ante los ojos de una serie de arquefósiles, me vienen, no sé por qué me viene, estoy poseído ahora por un latinismo, nos pone ante una serie de arquefósiles, aceptadlo, ¿vale? No sé por qué acabo de ser poseído por un escolástico del siglo XIII, ¿vale? Entonces, una serie de archifósiles, bien, como es esto de la radiación de fondo o los restos de los dinosaurios de la época prehistórica, que no tenían ningún sujeto trascendental que los determinara como objetos de conocimiento. ¿Cómo es posible que se hubieran producido esos fenómenos que para el postkantismo pues son imposibles? Bien, Meillassoux, Danowski y Viveros de Castro le dedican al realismo especulativo todo un capítulo en el que exponen de una manera muy solvente y también critican las posiciones de los dos autores más conocidos y más interesantes de esa corriente, a saber, Quentin Meillassoux, que es este que hemos mencionado hace poco, y Ray Brassier. El único pego y el único pero que yo le pondría a la exposición de Danowski y de Viveros de Castro es su falta de conocimiento de las tesis doctorales de estos dos autores. Lo interesante de estos dos autores es que su obra principal no ha sido publicada. Meillassoux lleva casi 30 años trabajando en su tesis doctoral titulada La inexistencia divina, que parece que se va a publicar no sé cuándo, póstumamente quizás, en 3 tomos. Mientras que Ray Brassier, su obra más importante era también su tesis doctoral titulada Teoría Alien, y que está muy conectada con todas las cuestiones del aceleracionismo, el escape respecto del planeta Tierra, etcétera. Y tampoco las veo referenciadas por parte de Viveros de Castro, y creo que por ese motivo hay un malentendido muy grande en las observaciones que hacen críticas respecto al realismo especulativo. La principal acusación que lanzan sobre el realismo especulativo es que el realismo especulativo sigue preso de una concepción mecánica de la naturaleza. Así es como quisiera resumir yo un poco el debate que hay en el capítulo, que es muy complejo, muy técnico, desde un punto de vista filosófico, pero que se puede resumir así. Para
Para el realismo especulativo, el mundo es un mundo principalmente mecánico en el que carece de vida y que, por supuesto, carece de conciencia y de subjetividad. Es decir, frente a los amerindios que creen que esta mesa tiene también una conciencia subjetiva humana, los realistas especulativos principalmente creen que el mundo está compuesto de átomos y de realidades puramente mecánicas de tipo newtoniano. Vale. Para Viveros de Castro, igual que para buena parte de esta corriente laturiana, Stengers, etc., si uno abandona el antropocentrismo, lo hace siempre para beneficio del antropomorfismo. Es decir, la mejor forma de abandonar la idea de que los seres humanos somos una especie privilegiada es entender que la humanidad lo permea todo. Claro, para los realistas especulativos esto es una forma de subjetualismo intolerable. Es decir, no hay mayor arrogancia, por así decir, que pensar que todo el mundo está construido a imagen y semejanza del ser humano. Esto lo dicen tal cual en la página 135 del libro, de edición castellana, Viveros de Castro y Danowski. Dicen lo siguiente hacia el final de la página 135. Decir que todo es humano equivale a decir que los humanos no son una especie especial, un evento excepcional que vino a interrumpir de forma magnífica o trágica la trayectoria monótona de la materia en el universo. Esa es la perspectiva de estos autores, insisto. ¿Cómo acabar con el antropocentrismo? Antropomorfizando el conjunto de la humanidad. Bien, la posición de los realistas especulativos es la opuesta. Ellos creen que no hay que elegir entre antropomorfismo y antropocentrismo, que se puede al mismo tiempo descentrar al ser humano sin antropomorfizar el conjunto de la realidad. Y esto tiene mucho que ver con el debate acerca del fin del mundo, de los límites del mundo y de la posibilidad de existencia de nuevos mundos dentro del mundo. Una de las cosas que expone Quentin Meillassoux en su tesis doctoral y que hubiera sido interesante que estuviera contemplado en el libro de Viveros de Castro y Danowski es su tesis acerca de que dentro del mundo hay muchos mundos. Meillassoux expone esta especie de concepción cosmopolitista y pluriversal de una forma muy curiosa. Él habla del mundo en minúscula como la totalidad de todas las cosas, esa totalidad de todas las cosas que según Kant no sería comprensible ni abarcable, y habla de los mundos que hay dentro de ese mundo con mayúscula, entendiendo que la parte siempre supera al todo. Esto tiene que ver con la crítica que hace Meillassoux al principio de razón suficiente. Es una cosa demasiado compleja, no es necesario conocerlo. De una manera muy esquemática y sencilla, Meillassoux hace una historia de la filosofía donde él entiende que la principal tarea práctica de la filosofía es buscar reconciliar al ser humano con el mundo. Una reconciliación que, a juicio de Meillassoux, ha ido siempre de la mano de una serie de símbolos. Una serie de símbolos que se han ido transformando conforme ha ido evolucionando la ciencia y la filosofía desde la antigüedad hasta el presente. Para Meillassoux es evidente que la filosofía clásica griega reconcilió al ser humano con el mundo a través del símbolo cosmológico. La idea de que el mundo está ordenado racionalmente, que es un cosmos finito, en el que el mundo supralunar y el sublunar están regidos por principios geométricos conocidos y explicados científicamente. Bien, este símbolo cosmológico, afirma Meillassoux, reconcilia al ser humano con la materia. La materia, lejos de ser algo informe o deforme, es algo que está informado por las ideas formales, valga la redundancia, platónicas, de por ejemplo, los sólidos regulares. Bien, así los astros describen, se pueden contemplar bajo la perspectiva geométrica de los círculos o de las esferas. Bien. Este símbolo cosmológico, esta reconciliación del ser humano con la naturaleza material, llega a su punto de crisis con la revolución científica. En el siglo, desde Copérnico hasta Newton, se lleva a cabo toda una transformación de nuestra concepción del mundo supralunar que muestra cómo, lejos de ser circulares, las trayectorias de los planetas son elípticas y cómo, lejos de ser cuerpos perfectos, los cuerpos supralunares pues tienen cráteres, tienen también satélites, en fin, hay un montón de fenómenos ordinarios que suceden en el mundo supralunar. Entonces, en ese periodo, siglos XVII-XVIII, surge lo que Meillassoux denomina el símbolo romántico naturalista, en el que la reconciliación del hombre con el mundo no se realiza por la vía de la materia, sino por la vía de la vida. En Rousseau y también en los románticos se entiende que
el ser humano puede reconciliarse con el mundo a través de el buen salvaje, de la naturaleza en estado natural, y es en este periodo donde surge la ecología, justamente, ¿no? La idea de un estado prístino que habría que mantener a través de parques ecológicos, etcétera, etcétera. Bien, ese símbolo romántico, a juicio de Meillassoux, entra en crisis hacia mediados del siglo XIX y es sustituido por el símbolo idealista, en el que la reconciliación del hombre con la realidad, con el mundo, se lleva a cabo por medio del pensamiento. El símbolo idealista tiene sus mayores encarnaciones en la doctrina del liberalismo y del marxismo, las dos grandes metanarrativas de la modernidad, por decirlo con Lyotard. Dos metanarrativas que sitúan la utopía no en la naturaleza, sea esta material o biológica, sino en el futuro. Tanto el liberalismo como el marxismo, podríamos decir, y así lo afirma Meillassoux, nos reconcilian con el mundo, pero no un mundo presente o pasado, sino con un mundo por venir. El mundo por venir, cuya futurabilidad por la cual se preguntan Danowski y Viveros de Castro. Bien, ese símbolo idealista o historicista, en el que la utopía está siempre situada en un futuro por venir, llega a su momento de crisis con la Segunda Guerra Mundial, en la que acontece Auschwitz y Hiroshima y Nagasaki. Momentos en los que la tecnología demuestra su lado no progresista, perverso, reaccionario, etc. ¿Cuál es entonces, se podría preguntar, el cuarto símbolo por venir que la filosofía del siglo XX y XXI puede construir? Pues aquí agárrense ustedes, porque la respuesta de Meillassoux es lo más raro que uno puede echarse a la cara: la resurrección de los muertos. Si os habéis dado cuenta, los tres símbolos que hemos explicado hasta ahora están relacionados con los tres grados, con los tres esferas de la realidad, de la cosmovisión racional actual. Por un lado tenemos la realidad física, por otro lado tenemos la realidad biológica y por último tenemos la realidad sociológica o psicológica. La concepción estándar del fundamentalismo científico es que la ciencia es un proyecto unitario en el que realidades más complejas se van reduciendo a realidades más simples y donde existe una realidad físico-química de la cual surge como por emergencia una realidad biológica y por último una realidad sociológica y psicológica. Entonces, claro, nos podemos plantear ¿cuál es el siguiente estadio? ¿Cuál es el siguiente estadio después del estadio psicológico, sociológico, tecnológico? Pues bien, para Meillassoux no hay otro estadio más allá, es decir, no hay un estadio teológico, sino que el Dios por venir de Meillassoux va a ser la resurrección de los muertos. Esto es muy loco para explicar. Esto me daría un poco de vergüenza exponerlo con cierto detalle, pero bueno, para Meillassoux la justicia genuina es la justicia no solamente respecto de los vivos y de los por venir, sino también de los muertos, y a esto lo llama él la irreligión divina. Cuando él habla de la inexistencia divina, el título de la tesis doctoral, que va a convertirse en un libro dentro de poco, se refiere a que Dios no existe. Para Meillassoux, Dios no existe, pero Dios está por venir. Ese Dios por venir será el que haga que los muertos resurjan. Una resurrección de los muertos que él plantea también como una especie de eterno retorno, un desafío existencial. No quisiera entrar en detalles, ya digo, porque es un poco obsceno y muy curita. Pero bueno, esta es la perspectiva, podemos decir, de Meillassoux. Para Meillassoux, el surgimiento de la materia, de la vida, del pensamiento y de la resurrección de los muertos, todo eso son sucesivos milagros que han ido aconteciendo sin que hubiera una razón suficiente que las justificara. Es decir, frente a las explicaciones racionalistas que exponen el surgimiento de la vida o de la materia o del pensamiento apelando a razones suficientes, para Meillassoux cada uno de esos estadios, el de la materia física, claro, por supuesto, porque aquí no quisiera entrar en debate con los materialistas. Entonces, los cuerpos, la vida animada y el pensamiento van surgiendo como sucesivos milagros, como sucesivos mundos con mayúscula dentro del mundo. El último de los mundos que dará cierre a esa totalidad de todas las cosas es la resurrección de los muertos. Esa es la perspectiva, podemos decir, de Meillassoux, una perspectiva muy optimista, una perspectiva fervorosa que hubiera estado bien que la criticara o que la cuestionara Viveros de Castro, pero que no la ha hecho, así que no voy a ir más allá de esta exposición.
Hemos hablado ya, por lo tanto, de dos de los 4 elementos analizados por el libro de Viveros de Castro y Danowski: el mundo después de la humanidad y el mundo antes de la humanidad. Hablemos de la humanidad después del mundo. La humanidad después del mundo es una posibilidad técnica y social expuesta o planteada principalmente por los aceleracionistas y los poshumanistas, dos corrientes filosóficas que plantean la posibilidad de que el ser humano escape a la crisis ecológica por la vía de la colonización de otros planetas o otros sistemas solares. Bueno, sobre todo los poshumanistas son los que más inciden en esa... Los poshumanistas y los transhumanistas. Aquí es importante establecer esa distinción, ¿no? Los transhumanistas son los que no pretenden superar el proyecto humanista, sino simplemente llevar a la humanidad a su siguiente estadio tecnológico por la vía de la ingeniería genética, el trasvase de nuestro software a realidades cyborg, etc. Frente a los poshumanistas, que en buena medida son críticos del proyecto humanista, de la idea del ser humano como el gran camaleón, que está en Pico de la Mirándola, pero también en el mito de Prometeo expuesto por Platón en el Protágoras. ¿Bien? Entonces los transhumanistas y los aceleracionistas, ya sean estos de izquierdas o de derechas, entienden que la conquista de nuevos mundos es una realidad que se nos abre en el siglo XXI, y que podemos continuar con nuestro prometeísmo, con el heroísmo conquistador y dominador de nuevos planetas. En el caso del aceleracionismo, se le da un girito punky, si se quiere, o cyberpunk a este proyecto heroico y prometeico, entendiendo que el capitalismo se va a destruir por la vía de la aceleración de sus mecánicas destructivas. Viveros de Castro le da muchos palos al aceleracionismo, tanto de izquierdas como de derechas, y apuesta por lo que él denomina desaceleración, o que podríamos denominar más sencillamente deceleracionismo. Es decir, la apuesta por el decrecimiento, por el pensamiento lento, por el diálogo, etc. Bien, hay una crítica muy fuerte tanto a los aceleracionistas más conocidos, Williams, Zizek y compañía, como a sus maestros, a sus maîtres à penser. En concreto, se critica muy duramente en este libro a Alain Badiou. Una crítica un poco infundada, porque el pobre Alain Badiou, que es como ustedes saben, un vejestorio maoísta, pues, con todo el respeto del mundo para ese señor, a Alain Badiou se le critica como un racionalista que quiere desnaturalizar el mundo, etc. Y hay parte de esa crítica que tiene su fundamento in re y otra que no. Alain Badiou ha sido muy criticado en muchas ocasiones por despreciar profundamente la biología como disciplina científica. Para Alain Badiou la biología sería una pseudociencia porque no tendría una fundamentación matemática fuerte. Alain Badiou sigue preso de una concepción platónica de la ciencia, si se quiere, bueno, platónica o pitagórica, o vamos a decirlo galileana, ¿no? Donde el mundo es un libro que está cifrado en lenguaje matemático. Y claro, la metodología de la biología es una metodología casi podemos decir artística, porque la biología desde Linneo hasta el presente, pasando por Darwin y Mendel, aunque tiene un componente matemático, principalmente se articula como clasificación de especies y como relato de la evolución de esas especies. Los autores que conciben la ciencia como vinculada a la matemática y principalmente a una matemática que permite controlar y predecir fenómenos futuros, han siempre cuestionado el estatus científico de la biología. Ese es el caso, por ejemplo, de Popper. Popper no estaba muy seguro acerca del estatus científico de la biología porque la teoría de la evolución no te permite predecir cuál va a ser la siguiente especie que va a surgir. No sé si explico. La teoría de evolución, sobre todo si es un componente mendeliano, genético, solo hace un relato reconstructivo de por qué las jirafas tienen el cuello largo, por qué los rinocerontes tienen un cuerno en la frente. No sé si explico. Es una especie de cuentecito que te explica, apelando a una especie como de panglosismo de las virtudes adaptativas, por qué motivo surgieron determinados fenómenos en el pasado. Pero el darwinismo no te permite predecir, insisto, cuál va a ser la siguiente mutación genética que va a ser beneficiada por sus propiedades adaptativas. Bien, entonces, Alain Badiou sigue preso, podemos decir, de esa vieja concepción de la ciencia como una ciencia predictiva, que permite controlar fenómenos a futuro y que sobre todo es susceptible de matematización. Así Alain Badiou pues, ha hecho una serie de desprecios a la biología que a finales del siglo XX
fue la principal inspiración filosófica de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es un filósofo muy ambiguo que ha dado pie a muchos delirios postmodernos, especialmente relacionados con el performance y toda esta reinterpretación que hizo de Spinoza, centrándose sobre todo en esa frase de que nadie sabe lo que puede un cuerpo, pero también ha dado pie a ciertas corrientes dentro de la ontología orientada a los objetos y del realismo especulativo, como es el caso de la filosofía de Manuel de Landa. Manuel de Landa principalmente se ha tomado en serio la idea de Gilles Deleuze de una filosofía de la diferencia que incorporara el cálculo diferencial y la biología, etc. ¿Bien? Entonces, en última instancia, yo lo que os quisiera decir, lo que estoy intentando sugerir, es que cuando Viveros de Castro le mete un palo al bueno de Alain Badiou, no estamos sino asistiendo a otra escena más de esta guerra civil entre lacanianos y deleuzianos. Una guerra civil que no sé qué razón tiene, pero que cualquiera que haya participado en un seminario de lecturas con lacanianos y deleuzianos siempre ha visto este tipo de polarizaciones. Pero al mismo tiempo hay una disputa intradeleuziana cuando Viveros de Castro critica a la izquierda. El pensamiento de izquierdas principalmente se está refiriendo al Partido del Trabajo de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, que tuvo una posición respecto de los indígenas pues no muy honrosa. En relación a este tema del poshumanismo, el aceleracionismo, el transhumanismo y la posibilidad de una humanidad después del mundo, yo quisiera aquí hacerles una breve exposición de la filosofía de... no sé si me va a dar tiempo... de la filosofía de Manuel Sacristán. Manuel Sacristán, y ya sé que esto parece como una especie de excurso que no viene al caso, pero simplemente quisiera cuestionar la tesis que está aceptada por Viveros de Castro y Danowski de que el aceleracionismo, la idea de que el comunismo es electricidad más soviets, es la verdadera herencia de la izquierda en el siglo XX-XXI. Yo creo que la única forma de explicar lo que algunos denominan despectivamente izquierda posmoderna o divagante es atendiendo a los motivos por los cuales Manuel Sacristán abandona el prometeísmo típicamente soviético en los años 70-80. Manuel Sacristán, para el que no lo sepa, es el gran filósofo marxista, junto con Gustavo Bueno, seguramente, de español. Es algo así como nuestro Gramsci. Yo realmente lo pienso así. Y es el que explica por qué en la izquierda actual hay una suerte de pack ideológico muy raro, en el que si uno es feminista también tiene que ser ecologista y pacifista, y hay como una especie de un entramado muy raro en el que uno no puede ser una cosa sin la otra. Bien, ¿cuál es la unidad? Lo que voy a exponer a continuación es muy sencillo. ¿Cuál es la unidad del postmarxismo? Porque aparentemente, insisto, parece una cuestión divagatoria de ser una especie de filántropo o de pánfilo. Pánfilo significa en griego amante de todo el mundo. Pan, filos, amor, amistad, pan, todo, ¿no? El pánfilo es el que es amigo de todo el mundo, ¿bien? Pues bien, ¿cómo se explica el panfilismo típicamente postmarxista? Y yo, muy brevemente, se lo voy a exponer trayendo a colación a Manuel Sacristán. Manuel Sacristán se da cuenta en los años 60-70 de que por mucho que hubiera una conquista del poder por parte del Partido Comunista, no hay alternativa a la destrucción ecocida del planeta por parte del desarrollo industrial. Manuel Sacristán se da cuenta básicamente de cómo hay una serie de límites biofísicos y condicionantes psicosociológicos del ser humano que son necesarios que es necesario transformar o tener en cuenta antes de plantear cualquier proyecto emancipatorio. Los límites biofísicos del planeta, la idea de que no es posible una economía infinita en un mundo finito, rompe con la idea del comunismo como una economía sin escasez. La idea básica de Marx es que la justicia y la moral son ideas típicamente burguesas que van a ser superadas por el estadio comunista, en el que no sea necesaria la distribución porque habrá suficiente para todo el mundo. Si vivimos en una economía de la superabundancia, no son necesarias la justicia distributiva, porque todo el mundo tendría suficiente, incluso para hartarse, en la época comunista. Pues bien, los informes del Club de Roma, que son los primeros que concretan científicamente la posibilidad del cambio climático y el agotamiento de los recursos, muestran cómo el proyecto comunista de electricidad más soviets o cyborg más soviets pues no es factible a largo plazo. Junto con eso, la posibilidad de la destrucción mutua asegurada en caso de un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos pone delante de los ojos a Manuel Sacristán de la evidencia de la necesidad de superar el belicismo típicamente marxista.
El marxismo tradicionalmente ha tenido siempre una retórica muy bélica en la que el objetivo de la teoría es azuzar la praxis, una praxis vinculada con la lucha de clases que se contempla siempre como algo positivo. Bien, lo que ve claramente Manuel Sacristán es que en la época en la que es posible una destrucción mutua segura de la humanidad, esas retóricas belicistas y de antagonismo carecen de sentido porque no va a haber vencedor en la Tercera Guerra Mundial. El famoso aforismo de Einstein: no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí la cuarta, que se celebrará o se disputará con palos y piedras. ¿Bien? Porque la tercera va a destruir cualquier atisbo de civilización que pudiera haber. Así, para Manuel Sacristán se le aparece dos realidades filosóficas como más importantes que la economía política, objeto de obsesión de los marxistas clásicos, de los marxistas orientales, podríamos decir, que son la ecología como algo que trasciende lo político y lo económico, y la moral como algo que está por debajo de la economía política. Así no en balde, y estos dos elementos diferenciados, la ecología y la moral, son las que se abordan precisamente esos condicionamientos psicosociológicos, esos límites biofísicos del planeta. ¿Cómo es posible venderle a una humanidad obsesionada con el progreso, con el crecimiento, la necesidad de un empobrecimiento equitativo? Esa es la terminología en la que se están hablando los discípulos de Manuel Sacristán, como el caso de Jorge Richman, que hablan de ecologismo descalzo, de la necesidad de un decrecimiento equitativo, etc. Claro, para Manuel Sacristán se le aparece como una evidencia la necesidad de transformar la imagen del individualismo posesivo, consumista, competitivo, típica del neoliberalismo de los años 60-70. Se requiere una microfundamentación del marxismo, piensa Manuel Sacristán, que ya no va de la mano de una microeconomía clásica, sino de la superación de la idea del homo economicus por la vía de una moral y una ética que valorice las relaciones cara a cara, las comunidades no expansivas, etcétera, etcétera. Pues bien, Manuel Sacristán se da cuenta de que esa ética y esa moral no expansiva, no consumista, no posesiva, no competitiva, se encuentra justamente in nuce en el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia es una corriente filosófica que con el correr de los años se ha convertido prácticamente en el ecofeminismo y que en sus inicios principalmente planteó una lucha muy fuerte contra el narcisismo violento atribuido al varón, valorando las capacidades de cuidado, empatía y diálogo típicamente asociadas con la feminidad. Hay mucho de tópico y de cliché patriarcal en esta imagen de la mujer como esencialmente vinculada al diálogo, la empatía y el cuidado. Pero para Manuel Sacristán era evidente que ese modelo era un modelo muy interesante cara a cuestionar el individualismo posesivo, competitivo, consumista. Bien, entonces aquí ya nos encontramos finalmente con la tríada de los nuevos movimientos sociales que surgen en los años 60 y que están empezando a dar sus frutos políticos en el presente. Ecologismo, pacifismo, feminismo. El ecologismo se justifica por los límites biofísicos del planeta, que vuelven imposibles los sueños prometeicos o aceleracionistas del marxismo-leninismo. El pacifismo está justificado por la capacidad de aniquilación del armamento nuclear, que vuelve obsoleto ese discurso marxista, belicista, estatista y clasista, en el que se contempla siempre a la humanidad como dividida en conjuntos antagónicos que están en una lucha por los recursos y por el poder. Y el feminismo se plantea como una especie de ética que vaya limando los condicionamientos psicosociológicos del homo economicus como un hombre consumista, competitivo, posesivo. Bien, entonces eso es un poco lo que quisiera decir a modo de justificación post-marxista de la posición de Viveros de Castro. Como habéis visto los que hayáis leído el libro, Viveros de Castro lo que reivindica al fin y al cabo es Aristóteles. Él llega a decir en un momento dado que lo que hay que hacer es contener las pasiones por medio de la encrateia, de la capacidad de dominio, que en última instancia... Y esto es básicamente el proyecto de Manuel Sacristán. Entre los discípulos más destacados de Manuel Sacristán en el presente se encuentra Jorge Richman, autor de una pentalogía de la autocontención. Y bajo esa expresión de autocontención podríamos resumir cuál es el proyecto postmarxista aliado del deceleracionismo en el presente. Vale. Y vamos finalmente a la cuarta casilla, contemplada por Viveros de Castro y Danowski, la posibilidad de una humanidad antes del mundo.
Esta humanidad antes del mundo está contemplada como una realidad mitológica por parte de los pueblos amerindios, pero también por parte de los modernos. No en balde, los modernos, en Kant muy señalamente, no contemplan como imposible la posibilidad de un objeto sin su sujeto como correlación epistémica. Bien. Curiosamente, Danowski y Viveiros de Castro plantean su proyecto deceleracionista como una guerra civil dentro de Gaia entre los modernos y los premodernos, o como dicen ellos, entre los humanos, que serían aquellos que se han erigido en los dueños y señores del antropoceno, y los terrícolas, que serían los que no quieren seguir creciendo al 2% del PIB, conquistando nuevos planetas, etc. Bien. Claro, curiosamente esta guerra entre los terrícolas y los humanos, o entre los salvajes y los modernos, es una guerra dentro de la misma comprensión del mundo. Para los modernos, al igual que para los salvajes, la humanidad existía antes del mundo. Para unos, esa humanidad existía en términos empíricos, como esa humanidad a partir de la cual surgen las especies, la cultura previa al multinaturalismo de los amerindios, mientras que para los modernos sería al revés. El ser humano está postulado en el origen del mundo como un sujeto trascendental que condiciona y posibilita como correlación objetiva el conjunto de todas las cosas. Bien. Con esta observación que he hecho, que quizás sea ustedes piensen que sea es una especie como de truco fácil filosófico, lo único que quiero subrayar es que la antítesis que plantea Viveiros de Castro y Danowski, en términos filosóficos, es muy endeble, que según su propia clasificación, curiosamente los modernos y los premodernos están en la misma casilla de la clasificación. Los modernos, al igual que los premodernos, entienden que la humanidad es que existía antes del mundo y que sin humanidad no habrá mundo. La tesis de fondo de Viveiros de Castro y de Danowski es que sin humanidad no hay mundo, ni viceversa, sin mundo no hay humanidad, ¿vale? Pero esa es la tesis de la modernidad. Para la modernidad no es posible el objeto sin el sujeto y el sujeto sin el objeto. Con lo cual, yo lo que estoy sugiriendo aquí es, en parte, que el perspectivismo amerindio, como un intento de totalización de todas las mitologías silvestres o salvajes, es una falsedad de tomo y lomo. Aquí quisiera simplemente citarles, como refutación de esa tesis, un pasaje del Antropólogo Inocente de Miguel Barley. Este es un libro muy bueno. Miguel Barley es un antropólogo que fue a estudiar a Camerún, al pueblo de los Doguayos, y se encontró con la evidencia de que era imposible realizar un trabajo de campo exhaustivo, porque los Doguayos, ese pueblo de Camerún, le trataban como un idiota y le mentían, le contaban chistes, cuando le preguntaba por los mitos se salían por peteneras, contaban los mitos de dos versiones diferentes. El libro del Antropólogo Inocente es un libro clave en la construcción de la antropología posmoderna. Una antropología que, como ya hemos dicho, sobre todo cuestiona el método del trabajo de campo. Ya en Lévi-Strauss, en Tristes Trópicos, se afirma que no existe ningún pueblo primitivo que no haya sido contaminado por la lógica capitalista comercial. Es decir, que cuando uno va como presunto antropólogo a estudiar los pueblos de la Amazonía, de facto lo que está yendo es como turista, y como turista que se encuentra con una realidad estereotipada por la lógica comercial del mercado. Hay un libro que se publicó en Katz hace unos años, no recuerdo, me ha venido ahora el título a la cabeza, que se llama Etnología S.A., Sociedad Anónima, creo que se llama así, Etnología S.A., no recuerdo el nombre de los autores, que es muy bueno porque sobre todo analiza cómo las reservas naturales, sobre todo en Brasil, se han convertido en una suerte de parques temáticos antropológicos, donde los antropólogos pueden hacer sus estudios de campo, pero como quien va al Disney World o a Disneyland París, ¿no? Entonces, los antropólogos, en lugar de montarse en el Dragon Khan, se van allí a los Yanomamis. ¿Y cómo de pacifistas sois vosotros? Nosotros somos muy pacifistas, estamos en contra de los blancos, que sueñan mucho, pero sueñan consigo mismo. Hay pasajes muy bonitos a ese respecto, ¿no? Pero claro, ese Yanomami lo que está haciendo es un tecno chamán, es decir, es un tío que sabe perfectamente lo que quiere escuchar el occidental y se viste como quiere el occidental que se vista. Entonces, voy a leeros un pasaje, insisto, del Antropólogo Inocente, traducido al castellano por Alberto Cardín, que es nuestro gran antropólogo posmoderno.
ya lo hemos citado previamente, tiene ese libro de Chamanes y travestis, en el que habla del travestismo primitivo salvaje, y Nigel Barley dice lo siguiente en Antropólogo Inocente, cuestionando esta idea de que los pueblos primitivos tienen una relación simbiótica con la naturaleza y que están en una homeostasis y que son resilientes, que comprenden mucho mejor la naturaleza que nosotros, que son respetuosos con los animales y todo esto. Dice lo siguiente Nigel Barley: lo cierto era que los doguayos sabían menos de los animales de la estepa africana que yo. Como rastreadores, distinguían las huellas de motocicleta de las humanas, pero esa era la cima de su conocimiento. Al igual que la mayoría de africanos, creía que los camaleones eran venenosos y me aseguraban que las culebras eran inofensivas. Ignoraban que los gusanos se convierten en mariposas. No distinguían un pájaro de otro, ni te podías fiar de que identificaran bien un árbol. Muchas plantas carecían de nombre, aun cuando las usaran con frecuencia. Para referirse a ellas tenían que dar largas explicaciones. La planta que se usa para extraer la corteza con la que se fabrica el tinte. Gran parte de los animales de caza se habían extinguido debido al uso de trampas. En lo que se refiere a vivir en armonía con la naturaleza, a los doguayos les quedaba mucho camino por recorrer. Con frecuencia me reprochaban el no haber traído una ametralladora de la tierra de los blancos para poder así erradicar las patéticas manadas de antílopes que todavía existían en su territorio. Y aquí viene la cima del pasaje. Cuando los doguayos empezaron a cultivar algodón para el monopolio estatal, les suministraron grandes cantidades de pesticidas que ellos inmediatamente aplicaron a la pesca. Arrojaban el producto a los ríos para después recoger los peces envenenados que flotaban en la superficie. Esta ponzoña sustituyó rápidamente a la corteza de árbol que habían utilizado tradicionalmente para ahogar a los peces. Es maravilloso, explicaban, lo echas y lo mata todo. Peces pequeños y peces grandes, a lo largo de kilómetros. Claro, y como este ejemplo se pueden dar 1000. En el libro, en un momento dado, se pone como ejemplo, todos los pueblos silvestres son tan brutos como los doguayos, ¿bien? Pero no todos son tan respetuosos con el clima como los guaraníes, etc. Es decir, lo único que yo vengo a cuestionar es la idea del perspectivismo amerindio como una filosofía que totalizaría justamente todos los pueblos, con la idea de Viveros de Castro, que es muy primitiva y salvaje y silvestre. Es esta según la cual todos los pueblos salvajes y primitivos constituirían una unidad con una ideología respetuosa de la naturaleza. Se llega a poner incluso como ejemplo de pueblo respetuoso con la naturaleza a los indígenas australianos. Cuando es sabido que Australia está en su mayor parte desértica debido al sistema de caza de esos pueblos. Los indígenas australianos tenían un sistema de caza que consistía en quemar todo el bosque y esperar a los animales que salen huyendo del fuego en un recodo, o en un valle o lo que fuera. Por ese motivo, de hecho, eso se sabe por evidencia estratigráfica. Es decir, antes del Antropoceno, la principal incidencia climática que ha tenido el ser humano han sido dos: la conquista de América por parte de los españoles, que generó la pequeña glaciación del siglo XVII, y previa a esa, la colonización de Australia por los aborígenes australianos, que quemaron tal nivel de masa forestal que nos queda evidencia estratigráfica en el Ártico de lo que hicieron los pueblos australianos. Y bueno, sin más, cerrando, frente a Viveros de Castro, que ofrece esa visión fetichista de los pueblos naturales y de los pueblos silvestres y tal, yo quisiera aquí reivindicar a un filósofo argentino, Carlos Reynoso. Carlos Reynoso tiene un libro maravilloso que se puede encontrar en internet, en su página web, titulado Crítica a la antropología perspectivista. Es un libro de 400 páginas en la que desmantela por completo, en términos antropológicos, no solamente a Viveros de Castro, sino a toda su escuela. Reynoso forma parte de este conjunto muy minoritario pero muy potente de argentinos racionalistas. Yo lo siento si hay algún argentino aquí, pero el país aquel está de madre. Es decir, salvo 3 o 4 tipos, Sebrelli, Bunge y Reynoso, lo que uno encuentra cuando va a hablar con psicoanalistas y filósofos argentinos es un delirio filosófico tremendo. Lo que muestra muy bien Reynoso en Crítica a la antropología perspectivista es cómo Viveros de Castro, lejos de proyectar a la antropología hacia nuevos horizontes, limita su método y su objeto, recuperando un exotismo muy fuerte,
Quisiera simplemente leerles un pasaje de la introducción a ese libro, donde se dice lo siguiente: lo que se ha visto hasta ahora es que en su variante clásica el perspectivismo ha servido claramente para convertir a sus cultores más destacados en celebridades exitosas cuyas obras sirven para que otros las internalicen, retengan sus eslóganes, presuman novedad y dediquen unos años de sus vidas académicas a su replicación, aplicando el modelo de las etnias que les toquen en reparto y haciendo que éstas encajen en los moldes de una cosmovisión que dicen se remonta al poblamiento paleolítico de América, en el marco de una antología que se parece demasiado a una versión ampliada, pero no corregida, del principio levi-bruliano de la participación. Levi-Brul es el primero que establece la división entre pensamiento salvaje y pensamiento moderno, al que los perspectivistas se le ha dado ahora por defender desde una forma de pensar diseñada para constituirse, gracias a su renunciamiento epistemológico, en la última palabra infalsable de la materia antropológica filosófica. Frente al modelo de Viveros de Castro, que fetichiza, exotiza a los pueblos salvajes, Carlos Reynoso me parece que es un modelo mucho más interesante de antropólogo, que lo que hace es precisamente mostrar las contribuciones racionales de los pueblos no occidentales. Para Reynoso lo importante no es tanto el trabajo de campo o las grandes sistematizaciones filosóficas, sino los esquemas formales que se pueden extraer de los pueblos primitivos. Carlos Reynoso ha reivindicado en muchas ocasiones cómo la mayor parte de las aplicaciones técnicas y tecnológicas del siglo XXI provienen de descubrimientos del campo de la antropología o de la lingüística. Por ejemplo, la idea de la red social surge en los años 50 por parte del estudio de ciertos antropólogos en África. O la idea de código es una idea que proviene de la escuela de Praga, una escuela de lingüistas que luego influye decisivamente en Lévi-Strauss y compañía. El GPS, esto es seguramente una de las reivindicaciones más importantes de Reynoso. El GPS actual nuestro se basa en un modelo de navegación polinesia de las islas Puluwak, conocido como sistema ETAC. Lo interesante de los pueblos salvajes o no occidentales para Reynoso, como digo, es que, aunque aparentemente parezcan muy poco desarrollados desde un punto de vista técnico, tienen una racionalidad de sus operaciones y de sus objetos que puede ser utilizada con fines de transformación de la realidad presente. Para Carlos Reynoso, el verdadero posmodernismo o el verdadero poscolonialismo no consiste en aplicar unas teorías francesas a Brasil, o que de repente los filósofos brasileños sean citados y traducidos al francés, o que de repente una filósofa india pase a dar clase en Columbia o en Harvard o en Oxford. El verdadero postcolonialismo no consiste en que los intelectuales del tercer mundo den clase en el primer mundo, utilizando teorías surgidas en París, sino que el verdadero postcolonialismo consiste en valorar el conocimiento de los otros. Es decir, entender que esos pueblos presuntamente salvajes, etcétera, pues tienen, insisto, una serie de prácticas y de objetos que, aunque ellos no lo sepan, pues tienen una racionalidad interna. A mí eso me parece una perspectiva mucho más interesante que la que, desde luego, tiene Viveros de Castro, aunque él participa de alguna forma de esta revalorización de los pueblos no occidentales. Bien, que cierro lanzando una pregunta más que otra cosa, que es ¿qué importancia tiene todo esto para una serie de arquitectos? Esto, o sea, yo no lo sé, sinceramente no lo sé. Quizás lo único que podría yo añadir como una especie de invitación o sugerencia para arquitectos es que uno de los elementos que no tocan Viveros de Castro y Danowski es la perspectiva estética. Aunque se citan muchas películas, libros, etcétera, se citan siempre a título de Biblia para analfabetos, podemos decir. Es decir, se citan esas películas porque ilustran la tesis filosófica de la que se quiere hablar, como una especie de mito para que el pueblo ignorante, que no ha leído a Kant, etcétera, pues entienda mucho mejor de qué se está hablando cuando se habla de las antinomias de la razón pura. Frente a esa idea pedagógica, ¿no?, de que la cultura o de las artes tan solo sirven como ilustración de tesis filosóficas, hubiera sido interesante que Danowski y Viveros de Castro le hubieran dedicado un tema al arte mundano y al arte inmundo. Hay un libro que se podría aquí recomendar de una manera muy sencilla, que es el de Jean Clair, de Inmundo, donde Jean Clair hace un repaso de las estéticas escatológicas en el siglo XX. Curiosamente, esto hubiera sido muy fácil de incluir en el libro, porque claro, el libro está hablando de lo escatológico en el sentido de las cosas últimas, del fin del mundo, pero no de lo escatológico en el sentido de lo excrementicio, de las heces, etcétera. Como es sabido, la filosofía se suele dividir desde Kant en adelante en filosofía académica y filosofía mundana. Y la filosofía mundana se ocupa justamente de las heces, las uñas y los pelos. Esas son las tres realidades inmundas que para Platón también estaban atravesadas de ideas. En el Parménides hay un famoso pasaje en el que
Sócrates le pregunta a Parménides si también hay ideas de esas realidades aparentemente inmundas, y Parménides afirma que sí, que también hay ideas de las uñas, de los excrementos y de los pelos. Pues bien, esos objetos inmundos, como puede ser también el trap, pues son precisamente lo que ha sido estudiado tradicionalmente por la filosofía mundana. Claro, aquí hay un juego de palabras en el que no quiero abundar, ¿no? La filosofía mundana se ocupa de lo inmundo. Pero simplemente quisiera poneros ante la evidencia de que este libro puede ser interesante si se amplía por la vía estética, teniendo en cuenta la dimensión escatológica, no solamente en el sentido de lo apocalíptico, sino en el sentido de lo residual, la basura, etc. Claro, en parte, el apocalipsis por venir, o la escatología por venir, ha sido producida por la escatología actual, es decir, la acumulación de residuos nucleares, etc. Entonces yo creo que por ahí podría entrar la arqueología y la arquitectura, como dos disciplinas que se ocupan de los principios, pero también de los fines. Argé, en griego, significa principio. El arconta, o el arconte, era el principal, el princeps, el primero entre pares. El gobernante de la ciudad. La arquitectura, en principio, al igual que la arqueología, son dos disciplinas que se ocupan de los principios, de lo que está al comienzo, pero también se puede ocupar de lo que está al final, es decir, de la basura, de los excrementos, de cómo utilizar materiales que se consideran inmundos para construir un mundo por venir. Y no quisiera abundar en este juego de palabras, simplemente daros a ustedes la palabra. Muchas gracias por su atención. En el libro, la única mención así como concreta y directa a la arquitectura es bibliográfica, ¿no? Pero es como un poco tangencial, porque en realidad es cuando es una entrevista que le hacen a Stengers, los autores de un libro que está muy bien además, o sea, que es de Etienne Toustin, que es Arquitectura del Antropoceno. Entonces, en realidad no hablan de arquitectura en absoluto, pero digamos que han manejado ese libro, conocen ese libro. Yeah. Eso es muy interesante, ¿no? Es un libro con contribuciones de un reader de un montón de autores, y entre ellos pues esta entrevista a Stengers, que es en la que le pregunta si le interesa hacer el feminismo, no sé cuánto, y dice que esa mierda de ella no... Es verdad. Pues ahí completamente, ¿no? Y a mí exactamente esas eran un poco las preguntas, una pregunta que yo en realidad te la voy a rebotar, pero tampoco igual se queda en el aire, pero en realidad, ¿por qué no hay en el libro prácticamente dos cosas? No encontré de nada. Primera, no hay ninguna referencia, salvo al principio, a los blockbusters sobre el fin del mundo y tal, pero no ninguna concreta. Es decir, da mucho valor, por ejemplo, a Claudio Turín o a Melancolía, que a una película de zombies de serie C y tal, ¿no? Y esto es muy raro, porque en realidad el caballo de Nietzsche pues le han visto 4 gatos, ¿no? Y a lo mejor la serie de zombies, ¿cómo se llama? La de cómic, ¿no? The Walking Dead, pues la ha visto no sé cuánta gente, y digamos que el impacto, yo creo, pues se vuelve mucho mayor, ¿no? En términos como de no sé, de visibilización, ¿no? de esta posibilidad, ¿no? Eso por un lado, me parece, bueno, como reseñable, ¿no? Y luego el segundo es lo mismo que tú has dicho, o sea, ¿por qué no? Además en Brasil hay un montón de gente, de artistas que están trabajando como, o sea, que los tienen como muy cerca, ¿no? Pero bueno, hay artistas como archiconocidos, hay bienales por todas partes del mundo, y ocasiones como para ver. Yo qué sé, es que los todos los temas fueron desde Pierre Wing a Adrián Villarrojas, al propio La Fureliason, si quieres, ¿no? O sea, tiene proyectos que claramente están situados sobre este tipo de reflexiones, ¿no? A lo mejor de una manera más, como hacemos nosotros, en fin, más o menos próxima o más o menos, pero por supuesto que hay, pero muchísimo. Y bueno, y en arquitectura, pues yo diría, tú conoces muy bien su obra, yo diría que François Roch lleva trabajando sobre esto antes de que, yo creo que antes de Metafísicas Caníbales o cosas así, ¿no quiero decir? Lleva trabajando sobre, no sé,
edificios con fachadas precisamente hechas de mierda, ¿no? Porque el edificio de la fachada sí que tiene una carga electrostática que captura la porquería de la ciudad y entonces va poco a poco convirtiendo. Eso es un proyecto de 25 años. Sí, bueno. Y entonces es curioso que en realidad haya una divergencia tan grande entre y eso es una cosa que me resultó un poco, o sea, no me diría molesta, pero digo, ¿por qué no? Si en realidad son tan... Sí, saben todo, ¿no? O sea, ¿por qué no saben nada? Y de hecho, además, yo creo que a bibliotecas le reclaman de muchas bienales, de muchos sitios, de muchos... Bueno, ha estado en el CD y ha estado tal, se tiene que conocerlo, ¿no? Pero claramente se quedan como fuera y cogen estos 4 ejemplos de producción artística, digamos, no mainstream en el sentido así de serie como popular o algo así, pero sí producciones muy conocidas, ¿no? Sí, les falta, son muy... siguen presos de una imagen muy modernista de las artes y al fin y al cabo lo que están citando es obras de alta cultura. Es decir, citan a Cormac McCarthy, pero citan la novela, no la película, citan El caballo de Turín, pero por Béla Tarr. Claro, Béla Tarr está en el catálogo de las 100 películas o 100 directores mejores del siglo XX según Jonathan Rosenbaum. O citan a Melancolía porque es Lars von Trier, pero aunque sea una película malilla, a mí no me gusta mucho Melancolía de Lars von Trier, me parece de las peores suyas. Entonces les falta esas referencias culturales más populares o mundanas, entre las cuales me ha venido a la mente que también están los videojuegos. Claro, yo es que soy muy fan de los videojuegos, de tanto de verlos como de jugarlos, y sobre todo me gusta mucho, curiosamente, tanto ver cómo jugar a los videojuegos que tienen que ver con la arquitectura. Es decir, los de macrogestión de ciudades o de imperios, etcétera. Uno de mis juegos preferidos, que a lo mejor tengo 300 horas en Steam, es Civilization el 5 y el 6. Y que consiste en construir ciudades e imperios a partir de esas ciudades, y un videojuego que me he pasado todo el fin de semana quemándolo a fuego era Frostpunk. Frostpunk es un videojuego en el que tú tienes que construir una ciudad posapocalíptica, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy, en el que se ha producido un calentamiento global y una nueva glaciación. Entonces tienes que construir una ciudad a partir de un generador de calor central, y vas construyendo la ciudad en torno a ese generador con diversas temperaturas. Entonces hay a veces unas nevadas que te bajan hasta menos 60. Entonces lo que tienes que garantizar es que hay una temperatura media en tu ciudad para que la gente no se congele. Tienes que minar carbón, en fin. Todo este tema es uno de los videojuegos que ha sintetizado todo el tema del farmeo de los videojuegos de supervivencia con los videojuegos de macrogestión de ciudades. Y otro videojuego al que jugué hace tiempo, que también me pulí así en un fin de semana duramente, era Prison Architecture, en el que eras un arquitecto de una prisión y tenías que... era muy bueno, lo recomiendo. El Prison Architecture está francamente bien. Y claro, porque los presos se te escapan, a veces hacen túneles y tal, y tienes que construir los espacios para que... Bueno, es francamente, a mí por lo menos sí que me parece interesante. Claro, tienes que ordenar también los periodos de descanso, de ejercicio, de deporte, de formación en una prisión, sin más. Tienes un presupuesto, te van llegando criminales de mayor o menor grado y... No sé, me viene a la mente en esas referencias. O sea, creo que esas son más interesantes, que también dan una imagen de la arquitectura como una ciencia divina, ¿no? Porque al fin y al cabo en todos estos videojuegos se parte de una naturaleza impoluta, ¿no? Un terreno en el Civilización 5 es muy así, o en el Age of Empires, ¿no? Clásico es muy así, en el que tú vas poco a poco... te relacionas con el entorno como un entorno de recursos principalmente, y tienes que ir maximizando el uso de tu presupuesto para realizar determinados fines. O sea, que es una visión muy antropocéntrica de la arquitectura, insisto, de la arquitectura como una ciencia divina construida desde el punto de vista de Dios. Tú estás viendo siempre la ciudad como desde arriba, como si fuera eso, una visión cenital, y es lo único que se me ocurre subrayar. Y el Frostpunk es un libro, o sea, es, como se puede ver por su propio nombre, está muy dentro de este imaginario steampunk, pero es lo más parecido que a mí se me ocurre de videojuego, de arquitectura relacionada con el antropoceno y con el cambio climático. Sí. ¿Alguno ha jugado a Frostpunk aquí en la sala?
¿No? Bueno, pues os lo perdéis. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, por ejemplo, tengo dos cuestiones. Una es como tu opinión personal de por qué el aceleracionismo tiene tan mala prensa en este tipo de pensadores, ¿no? O sea, Miguel ha hablado de Steiner, en plan de esto es una mierda, o el propio Viveiros de Castro, ¿no? O sea, ¿por qué le dan tanta caña? ¿Tú por qué crees? ¿Es porque, hostia, son esta gente joven que a lo mejor nos está comiendo un poco terreno? ¿Porque de verdad creen que están como, yo qué sé, como mal fundados, o que no tiene sentido, o que es básicamente una moda, o que es algo como de agitación juvenil, ¿no? Como así, como somos capitalistas, pero de izquierda, ¿sabes? Ya. Sí, yo creo que tiene que ver con esta guerra que digo entre lacanianos y deleuzianos. O sea, la idea básica es que hay una concepción del acontecimiento completamente distinta. Para los lacanianos el acontecimiento es un evento singular que obliga a polarizarse en un campo político. Eso se ve muy bien en Badiou. Para Badiou el sujeto siempre es posterior a un acontecimiento. Entonces sucede algo tipo el 15M y dependiendo de si te posicionas a favor o en contra, o Jesucristo, dependiendo de si te posicionas a favor o en contra, pues ya se van configurando subjetividades perversas, fieles, etcétera, ¿no? Eso es lo que él plantea en el ser y el acontecimiento y en la lógica de los mundos. Y frente a esa concepción del acontecimiento como algo singular, Deleuze tenía una concepción más estructural o a largo plazo. El acontecimiento era lo que permanecía a lo largo como una especie de entidad transhistórica. Bueno, pero por razones muy estúpidas, pues de repente se creó como una especie de gran pugna Deleuze. Bueno, ¿qué coño? Y por el tema del antiedipo, por supuesto. Es decir, es que como ya he dicho, Deleuze es el gran postestructuralista que cuestiona los dogmas heredados del psicoanálisis. Entonces, dado el antiedipo, dado la forma en la que arremeten Deleuze y Guattari contra Lacan, es normal que haya esa enemistad tradicional entre lacanianos y deleuzianos. Y la mayor parte de los aceleracionistas son discípulos de lacanianos. Son discípulos en la mayor medida de Alain Badiou. Casi todos los aceleracionistas y también los realistas especulativos han sido muchos de ellos traductores de Alain Badiou, por ejemplo, al inglés. Toscano tradujo La lógica de los mundos, Brasier tradujo también El ser y el acontecimiento, si no recuerdo mal, y digo los más filosóficos, los otros, los más jovencitos, el Zizek, Ernicek, que eso se pronuncia presuntamente Zizek y Williams y compañía, Benjamin Noyes y todos estos siguen de alguna forma dentro de esa corriente lacaniana. Y de ahí que, por ejemplo, Slavoj Žižek, que no está de acuerdo con ellos, Zizek, que se pronuncia Žižek, los nombres eslavos son muy jodidos de pronunciar, ya lo sé, Slavoj Žižek, aunque no está de acuerdo con los aceleracionistas, sí que se lo toma en serio. Por ejemplo, en Defensa de causas perdidas, Slavoj Žižek hace una crítica de Meillassoux, pero también de los aceleracionistas, un poco como, pero tomándoselos en serio en lugar de despreciarlos. Yo creo que tiene que ver con eso, es decir, que hay una herencia de, por un lado, los deleuzianos y por otro lado, los lacanianos, que lleva... Claro, Lacan era un autor muy reaccionario en época, y la izquierda lacaniana de alguna forma lo que hace es recuperar los ideales prometeicos y de conquista de defensa de una izquierda fuerte, etcétera. Eso está en Alain Badiou, pero también está en el aceleracionismo. Yo creo que tiene que ver con eso, con que los deleuzianos siempre han estado más próximos a la idea de un pensamiento débil, de defender la lentitud, los pueblos primitivos, frente a los otros que confían en el racionalismo. Es la interpretación de Lacan en términos racionalistas que se encuentra en Badiou. Badiou, por ejemplo, no aceptaba, llegó a levantarse y a marcharse de un congreso en el que se pretendía comparar a Platón con Derrida. Él no aceptaba, porque y los lacanianos, si te das cuenta, son los grandes adversarios del posmodernismo. Aquí no se critica frente a lo que sucede en muchos realistas especulativos que siempre están en contra del posmodernismo, aunque sea verbalmente. Aquí, como ves, no hay ninguna observación crítica de hay que superar el posmodernismo, o el posmodernismo era al contrario. Se habla siempre de los modernos, nunca fuimos modernos y tal. Entonces, digamos que aunque todos son posmodernos por unas razones que aquí no convendría exponer, los lacanianos se venden a sí mismos como continuadores del proyecto ilustrado tal, casi platónicos, mientras que los deleuzianos siempre han estado más conformes con el status quo epistémico posmoderno. Eso es lo que te podría decir. Y ya una segunda cosa, no sé si hay tiempo. Bueno, si alguien... Sí. Es, por ejemplo, el personaje, porque, o sea, yo, Viveiros de Castro, o sea, claro, es esto que comentaba Miguel al principio, ¿no? Nosotros, como entramos sobre todo a través de Bruno Latour y compañía,
Entonces yo primero paso por Philippe Descola, a través de Bruno Latour, y luego llego a Viveiros de Castro como por otras vías, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, Philippe Descola, siempre más allá de la naturaleza y cultura tal, siempre me ha parecido mucho más interesante que Viveiros de Castro. Pero en cambio, así como un personaje así, no sé si por la edad o por lo que sea, como que no ha tenido como esta efervescencia, ¿no? Yeah. Y por lo que comentas tú, me parece interesante porque, por ejemplo, en más allá de la naturaleza y cultura, al menos para mí, lo que él hace es como una presentación. A mí me interesa, preguntaba, ¿por qué una banda de arquitectos nos puede interesar esto, no? A mí me parece interesante, o yo llevo a este tipo de cosas por la idea de centrar al ser humano como en el centro, ¿no? Entonces, claro, nosotros arquitectos, hostia, siempre nos han vendido la moto como los videojuegos estos que miras desde arriba. Tú lo controlas todo, tú vas a hacer que la gente viva bien, porque tú tienes el conocimiento, entonces tú sabes una serie de reglas que aquí todos conocemos, pero los de fuera no, entonces tú las aplicas y todo el mundo es feliz, ¿no? Yeah. Entonces a mí me interesaba como descentrar esta idea y más allá de la naturaleza y cultura, a mí me sirve, por ejemplo, para, de una forma como muy expositiva, oye, yo encuentro que se puede organizar de estos 4 tipos de maneras, ¿no? Incluso los occidentales también los coloco a la misma altura que los otros pueblos, ¿no? En cambio, Viveiros de Castro, yo comparto esta idea tuya de que pues, tiene esta como de buenismo que le sirve para molar, ¿sabes? Es como, ¿no? Entonces a mí Philippe Descola siempre me ha parecido más interesante. También es como ver tu opinión sobre esto, o si tú lo colocas, porque claro, yo soy arquitecto, no soy ni filósofo, entonces los leo con una cierta... Sí, claro. Sí, ya, el tema es que Reynoso le da una caña a toda la escuela, Descola también lo incluye ahí, y a un tal Stratgem, que es también un arquitecto como del grupo y tal, se me lleva ya las palabras, una antropóloga del grupo, y les mete bastante caña a todo el grupo, pero bueno, a ver, sí, evidentemente el problema es que construyen una especie, el antagonista es el rival más débil, es decir, meterse ahora con el estructuralismo, pobres estructuralistas, ¿no? Ya han recibido muchos palos, ¿era necesario volver a humillar así a Lévi-Strauss? Pues quizás no, y que también ellos están constantemente jugando con Lévi-Strauss, porque el caso de Viveiros de Castro, aunque no respete la división naturaleza-cultura, sí que respeta la división pensamiento salvaje o silvestre y pensamiento moderno, ¿no? Entonces, no sé, a mí también, a mí, ya digo, yo como filósofo y no como antropólogo, pues me da igual, es decir, que los doguayos se comporten como unos brutos, a mí filosóficamente no me afecta, pero claro, si nos tomamos en serio que la filosofía del sur global es la antropología, entonces sí que deberíamos ser mucho más cuidadosos a la hora de hablar en ciertos términos de los pueblos no modernos, no occidentales, ¿no? Esto me di cuenta sobre todo cuando estuve en México, me di cuenta que la filosofía que allí era principalmente la filosofía de herencia orteguiana española, y que en paralelo a esa filosofía lo que había era un montón de intelectuales antropólogos, y que la verdadera filosofía mexicana iba de la mano del pensamiento antropológico, ¿no? Entonces, bueno, hay razones, seguramente será por una cuestión de edad, que Viveiros de Castro se ha convertido como en el gran intelectual brasileño de los últimos años. Y en eso tiene razón, que Descola ha sido un poco marginado, pero no te sabría dar una razón más allá de lo que tú has comentado precisamente. Sí. Y completamente de acuerdo, sí, claro. Evidentemente habría que repensar la arquitectura y no entenderla como una suerte de ingeniería, porque es lo que tú estás diciendo, que de alguna forma la arquitectura ha tenido esa hibris, esa fatal arrogancia de pensarse a sí misma como la gran ingeniería social. Sin embargo, claro, es interesante lo que estéis haciendo de alguna forma, porque vosotros de alguna forma entendéis que la arquitectura no podéis vincularse al resto de las artes, y eso me parece valioso porque yo siempre lo he entendido así. Claro, pero a mí me parecía como una evidencia, es decir, que la arquitectura es simplemente una más de las artes simultáneas. Aunque cuando hablo de artes simultáneas me refiero a la famosa división de Lessing entre artes sucesivas y simultáneas. Las artes sucesivas son las que requieren del factor tiempo para poderse desenvolver, ¿no? Es decir, tú no puedes escuchar 2 acordes musicales al mismo tiempo, tú no puedes leer 2 párrafos al mismo tiempo. Por ese motivo la música, la danza y la poesía para Lessing son artes sucesivas. Mientras que tú sí que puedes ver un cuadro de un vistazo, una escultura o un edificio. Aunque claro, el edificio, si uno lo entiende desde un punto de vista habitacional, requiere el factor tiempo para ser... El edificio no es solamente la cosa ahí, sino que es cómo esa cosa es habitada por entes humanos y no humanos. Y ahí me parece que vosotros dais con la tecla.
pero ya te digo que entender la arquitectura como la madre de las artes simultáneas, eso me parece una lectura más valiosa y más clásica. Es que cuando se dice que es una crítica a la ilustración es falso, porque Lessing no es mayor ilustrado en Alemania que Lessing. Lessing es el que crea la dramaturgia de Hamburgo y el que de alguna forma inaugura la ilustración a la alemana. De ahí, de Lessing viene Kant y Lessing es el que establece esa división entre artes simultáneas y sucesivas y el primero que crea una genealogía de las artes. Entiendo que la arquitectura es una arte simultánea en 4D, ¿no? De las 3 dimensiones espaciales y la temporal. La escultura sería en 3D, la escultura sería, por así decirlo, la reificación del movimiento de la persona, o de la persona, de la cosa, del objeto, y la pintura sería el 2D, ¿no? Entonces, eso me parece una lectura mucho más interesante, más curiosa pero bueno, esto tiene que ver con la estética, esto tiene que ver con mi paranoia de cómo construir una filosofía de las artes que dé cuenta de todas las... Me parece más interesante que cuestionar la distinción humano o no humano y cómo la arquitectura siempre ha estado al servicio de los intereses humanos económicos en lugar de los ecológicos. Me parece interesante cómo la arquitectura también debería entenderse como una arquitectura no solamente visual y auditiva, que es como tradicionalmente se ha construido, ¿no? Construir estadios para que la pista sea visible desde todos los puntos, es construir teatros para que sea audible de todos los puntos y tal. Tener en cuenta los otros 3 sentidos, el tacto, el gusto y el olfato. Es decir, cómo puede haber una arquitectura también del gusto, del tacto y del olfato. Y cómo eso también crea espacios. Espacios que huelen bien o mal, espacios que... Bueno, lo de lamer paredes no sé. Pero que es una... O sea, que eso me parece más desafiante. Me parece que es más interesante eso, porque de facto... toda la arquitectura comercial en Occidente utiliza el olfato. Todo. Claro. O sea, todos los... las tiendas de ropa, no solamente las de perfumería, claro. Las tiendas de franquicias y demás tienen su perfume concreto que va cambiando, evolucionando la temporada, el sistema de aire acondicionado perfumado. Claro. El metro de París hay un chulo. Sí. Bueno, ¿alguna otra cuestión?